Hoy nos acompaña una mujer profundamente comprometida con la memoria, los derechos y la justicia social. Conchi Cerolo, hermana de Pedro Cerolo, uno de los activistas más influyentes en la historia reciente de España y figura clave en la conquista de los derechos para el colectivo LGTBI+. Conchi ha tomado el testigo de ese legado y lo lleva con fuerza y coherencia desde su papel como vicepresidenta y delegada de la Fundación Pedro Cerolo en Canarias. Firme defensora de la educación pública, los servicios sociales y de una sociedad más justa, igualitaria y libre para todas las personas. Hoy la recibimos en Love TV en esta Semana Social. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme y encantada de estar en La Palma. Vino directo del avión al plató. ¿Qué tal ese viaje? Mira, el vuelo, nada, me vine leyendo, estupendo. Después me fue a buscar una compañera de ustedes, Cintia, y me trajo, y la verdad que La Palma estupendo. Está muy verde, la he encontrado, y muy bonito. Hacía mucho tiempo que no venía, y nada, y los llanos estupendo, la entrada, la Rambla, muy bien. Pues justamente como ese viaje tan bonito, pues aquí en esta entrevista también vamos a hacer un viaje por la historia, por las emociones. Venimos de varios días en esta Semana Social donde ha estado bastante emotivo, ¿no? Con esta historia de Juana Ortega, con este documental que nos proyecta el paso histórico de la revista Cero, con ese podcast Lo Normal que también nos hizo ese pequeño repaso de la situación, ¿no? Del colectivo. Y de aquí en nuestra isla de La Palma, y de aquí pues surge esta primera pregunta, porque usted también forma parte, ¿no? De esa historia, con este legado que ha dejado su hermano. ¿Y cómo ha sido para usted asumir esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad emocional de custodiar y compartir el legado que ha dejado su hermano a estas nuevas generaciones? Pues mira, para mí es un orgullo. He tenido que aprender, o sea, cuando se funda la fundación, que fue 2 años después del fallecimiento, nos reunimos, el legado de Pedro, que fue la parte activista, la parte política y la parte familiar de la que yo formaba parte. Y nada, ha sido un reto. Creo que he crecido mucho como persona porque me he metido en los temas de igualdad. He estado muy respaldada por los patrones de la Fundación, que es los patrones, cada uno en su ámbito, porque hay de todo tipo de abogados, activistas, de derechos sociales. O sea, hay mucha gente muy potente en la Fundación y me he impregnado de ellos. Y para mí yo creo que he crecido mucho personalmente. Este mes se cumplen 20 años de la aprobación de esa ley del matrimonio igualitario. ¿Cómo lo vive sabiendo que su hermano ha sido una pieza clave de este logro? Mira, lo vivo con mucha emoción porque además me acuerdo cuando yo conocí, él era socialista, yo conocí el socialismo y la política y todo eso en el salón de casa de mi padre, porque allí había verdaderos debates y me acuerdo de los debates del matrimonio igualitario, que incluso mucha gente opinaba que no se debía de llamar matrimonio. Entonces fue muy emocionante cuando mi hermano nos llama, que conectemos el telediario, que se estaba votando. Es muy emocionante. Y la verdad que yo creo que la figura y su discurso ayudaron mucho, aunque a mí siempre me gusta recalcar que gracias también a la gente que no estaba en primera fila. A las asociaciones, a los colectivos, a los centros educativos de ciudadanos, la gente que los apoyó. Y lo que pasa es que él en ese momento era la figura visible, él y Carla Antonelli también, pero hubo mucha gente que no se nombra y que estuvo ahí al pie del cañón. Tras estos logros, ¿no? También a día de hoy desde el Parlamento pues se ha pedido la concesión de una medalla de oro de Canarias a título póstumo. ¿Qué supone para usted que se baraje esta posibilidad desde el Parlamento? Pues mira, yo creo que es un hecho muy merecido, no porque sea mi hermano, pero como decía la portavoz socialista Nira Fierro, la verdad que tiene plazas, parques por toda España. En La Laguna tiene una calle y en Adeje tiene una plaza. Y yo creo que es un reconocimiento merecido porque después de 10 años yo vengo de hacerle un homenaje en Madrid el día 9, que fue la fecha de su fallecimiento. La plaza estaba hasta los topes y yo creo que es un reconocimiento merecidísimo. Apoyaron todos los grupos políticos, la verdad, todos los discursos fueron muy emotivos y el Vox fue los únicos que dijeron que no. El lema de este año del orgullo del colectivo es ser LGTBI+ fuera de las grandes ciudades. Sí. ¿Cuál considera que es el camino que debe seguir La Palma para que el colectivo se siga sintiendo apoyado?
Pues mira, yo creo que en las islas pequeñas debe haber más sensibilización, más formación, más espacios de encuentro seguros. Hacer, por ejemplo, yo con uno de los proyectos que ahora te contaré en Tenerife, hemos visto este año que yo creo que es bueno hacer proyectos intergeneracionales. Porque cuando vamos a los centros de mayores nos dicen una cosa y cuando vamos a los institutos o a las ludotecas nos dicen otro. Entonces, yo con mis compañeras decimos, es que yo creo que el año que viene vamos a hacerlo encuentros intergeneracionales y después ayudar a los colectivos LGTBIQA+, de los sitios más pequeños para que puedan desarrollar su labor, para que puedan llegar a todos los municipios de las islas pequeñas y desde luego visibilidad siempre y sensibilización. Pues justamente esa era mi siguiente pregunta, porque usted asume una gran responsabilidad, ¿no?, llevando las riendas de la Fundación Pedro Cerolo. ¿Nos pudiera hablar de ese trabajo que se hace día a día dentro de la misma? 2 proyectos, después tenemos más, pero 2 proyectos que llevamos hace 4 años, que es la Cinemateca Pedro Cerolo, que es un proyecto a nivel local, nacional e internacional, y que tenemos un gran catálogo de cortos sobre todo, porque jugamos con poco tiempo, entonces vamos por los institutos, por las ludotecas, los centros de mayores, centros de ciudadanos. Creemos tan importante esta labor porque el cine es una herramienta de transformación social. Que un adolescente del colectivo vea reflejado lo que siente, sus palabras, sus historias, y lo vea reflejado es muy importante, porque antiguamente no había nada, o sea, no había referentes, no había películas, todas eran pues muy derrotistas, y es muy importante ponemos un corto pequeño, vamos con mis compañeras que son especialistas en igualdad y diversidad de género, y después dinamizamos con los alumnos, y desde luego vemos que hay un retroceso. Y entonces creemos que es muy importante trabajar esto con el alumnado, con los profesores, y damos también material didáctico en materia LGTBIQA+ para los profesores, y la verdad que es un proyecto, a mí me encanta. Me encanta estar con el alumnado, los centros de mayores me encantan. O sea que es un proyecto muy, muy, muy bonito. ¿Cómo pudiera describir la respuesta del público joven ante todas estas actividades con el Cinematrans? El Cinematrans es un proyecto que hacemos en el mes de la LGTB-fobia y es muestra de cine trans en Canarias. Ya es el 4.º año y vamos hacia el 5.º, y lo hacemos en Multicines Tenerife, que es nuestra sede habitual, junto con charlas de cine que son nuestros compañeros. Es muy importante hacer esto, ver las vivencias, nos llenamos de personas trans, presentadores, hacemos debates, películas, cortos y de ficción muy importantes, tanto a nivel nacional. Este año pusimos La mitad de Ana de Marta Nieto, como cortos de Chao Bambino, de Carolina Yuste, y vino Afioco, Pablo Alamá, ¿sabes? Mucha gente del colectivo, y que cuenta sus historias de acompañamiento y muy bonita. Y aparte del Multicines Tenerife también vamos al TEA, que es otro lugar que siempre para nosotros es importante porque tiene otro tipo de público, y yo creo que hay que llevar a varios espacios todo esto porque es muy necesario, sobre todo en la época que corre, visibilizar todo este tipo de películas, cortos, debates y discusiones no, al final son debates con gente, y oír las vivencias. Oír las vivencias es muy importante para respetarlas, aunque no las entiendas o no las compartas, es que hay que entender que hay que respetar a la gente, que igual que nos respetan a nosotros, hay que respetar a todo el colectivo y a las personas migrantes. O sea, es todo interseccional en temas de discapacidad, en temas, o sea, es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren ahora. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto, la mayor dificultad que se presenta para mantener estos proyectos en pie? Pues mira, la memoria histórica, que la Fundación está en la red memorialista, es muy importante porque a veces vamos por los colegios y no saben, pregunto quién es Carla Antonelli y no saben ni quién es, o Pedro, pero Carla, como sigue en la asamblea y sigue luchando, la nombro a veces más porque Pedro, pues si son muy jóvenes, ya Pedro falleció hace 10 años.
y desconocen mucho. Entonces yo creo que es muy importante la memoria histórica con espacios de exposición, que acabamos de abrir una, que lo estábamos comentando antes, en Madrid, pues que se rote la exposición tanto a Tenerife, Las Palmas, a todas las Islas Canarias, a La Palma, al Hierro, y que conozcan, porque hay veces que yo creo que los comentarios que oigo son desconocimiento. Estamos muy preocupados por el tema de las redes, por los bulos, y entonces todo eso hay que enseñarlo. Incluso en redes sociales hay que enseñar cuándo tienen que mirar, cuándo es un bulo o cuándo es algo real. Y entonces es una labor que yo creo que los colectivos de Canarias son muy potentes y también están por esa labor, van también a los centros. Siempre hemos estado acompañados por ellos en todos los espacios y ellos también están muy preocupados por los bulos. De hecho, hay una red que se llama Desterfando, que es como quitando, explicando, porque hay veces que lo que hay es que explicar. Cuando oyes comentarios hay que decir, es que eso no es así, pero no porque lo diga yo, sino porque no es así. Estás cogiendo una estadística que no es la real y entonces estamos trabajando en eso. Puede ser que haya un incremento de agresividad, vamos a decirlo así, en las redes sociales con todos esos comentarios que la gente realiza ante publicaciones, determinadas publicaciones, ante X persona que se manifieste. ¿Podemos decir que hay un incremento Hay un incremento de LGTB-fobia, hay un incremento de acoso escolar, hay un incremento de todo tipo de acosos en todo tipo de espacios. O sea, aunque se han avanzado mucho las cosas, ahora hay un retroceso y es cuanto más que nunca tenemos que hacer activismo y estar en todos los espacios y crear espacios seguros para hablar de todo, para oír opiniones aunque no nos gusten. O sea, nosotros en los institutos le decimos que nos digan su opinión para ir mejorando, porque yo creo que hay que ir llegando a ellos con el discurso y con la palabra. Entonces incluso le decimos, mira, si no les gusta, si creen, pues le preguntamos, ¿esto creen que se lo deberían ver sus padres? Igual que le preguntamos, por eso este año vimos que hay que hacer cosas intergeneracionales, porque la gente mayor en los centros de mayores nos dicen que la gente joven son más intolerantes y la gente joven nos dice la gente mayor. Entonces es importante unirlos, crear espacios juntos y desde luego oír lo bueno y lo malo para ir a ver cómo vamos llegando, porque hay discursos de odio horribles y vienen aires muy fríos. Esta Semana Social, justamente que se celebra aquí en nuestra isla de La Palma, pone el acento en la memoria y en la historia, ¿no? De alguna manera da a conocer. Entonces quizás ese puede ser un buen camino, ¿no? Que todos los jóvenes puedan captar todas estas historias que esta semana estamos contando para dar visibilidad y que ellos entiendan, ¿no? Qué es lo que está pasando, puede ser, ¿no? Es que la memoria histórica es muy importante. Nosotros pusimos un documental de Triángulo que se llama Triángulos Rosa, de un director, Borja Lynch, de ICOD, y cuenta lo que vivió no solo Carla Antonelli, sino todas sus compañeras, que desgraciadamente hay 2 que han fallecido desde la película o el documental hasta ahora, y es que hay que mirar todo lo que sufrieron. No podemos volver, como dice Carla, no podemos volver a los márgenes. O sea, es que es increíble lo que está pasando, porque además hay ciertos sectores que alientan todo este tipo de discursos. ¿Y qué acciones concretas podemos o se pueden tomar para mantener viva la lucha de Pedro Cerolo, para que su lucha no sea en vano a día de hoy? Pues mira, yo creo que en la Fundación no paramos. Ya, o sea, estaba hablando con mi compañera en el coche que me fue a buscar. O sea, hay veces que estoy aquí porque afortunadamente me avisaron con tiempo, porque si no tendría que estar en Madrid. Me voy el domingo para Madrid. Yo creo que estamos visibilizando el legado por todos sitios, haciendo la exposición que está en Madrid y que va a estar un cierto tiempo, y que mi idea es que recorra toda España. Y nada, la memoria histórica, nosotros fuimos impulsores de la red memorialista y creo que es muy interesante. Se han hecho ya una serie de actos en Andalucía, en Barcelona, las voces también del franquismo, miradas, y muy interesante, y hay que seguir y hay que luchar. Y yo creo que muy mal no lo estamos haciendo cuando el otro día la plaza, que me emocioné, la Plaza de Madrid estaba hasta los topes de gente.
O sea que podemos decir que podemos contar con esa exposición de pluma roja aquí en nuestra isla de La Palma pronto, ¿puede ser? Yo pronto no sé, pero mi idea... Pero está en la lista. Pronto en la lista. Vamos a adentrarnos un poquitito a un tono más íntimo y familiar. ¿Cómo era Pedro como hermano? Pedro era fantástico, la verdad. Jesús, todavía me emociona. ¿Qué puede rescatar de Era una de las personas con mayor capacidad de hacer feliz a la gente. Le encantaba hablar con todo el mundo, le encantaba hablar con el de la frutería a más 2 horas. Le encantaba... él siempre decía que nosotros la verdad que fuimos criados con mucho amor. El mayor legado que nos han dejado mis padres ha sido el legado de cariño, y el legado que me ha dado mi hermano también ha sido el legado de ese cariño, de ese amor. Era muy novelero, cada vez que llegaba a casa era una fiesta. Entonces, desde que estaba en Madrid ya te decía, resérvame en Maquila, que era un bar que había en La Laguna de toda la vida, y llegamos y entonces lo íbamos a buscar. Había que estar 12 horas, pues ya yo estaba casada y con 2 hijos, pero desde las 8 me estaba llamando para ir al mercado. Era muy novelero, vivía la vida a tope, pero a tope. Y desde luego para mí, no solo porque era hermano, creo que era, ahora que me sigo encontrando testimonios en los pueblos. El otro día fui al Rosario y me dijo una chica, mira, llamé a tu hermano, ya estaba malito, me atendió, me dijo que ya no podía venir. O sea, era muy especial. No, yo la verdad que es mi hermano, yo lo adoraba, pero era una persona muy especial, muy generosa y muy luchadora. Él no se cansaba. De hecho, falleció el 9 de junio y me acuerdo que estaba su secretaria Rosa y estábamos allí en la habitación, y lo único que le preocupaba es que iban a cambiar la manifestación del orgullo en una calle. Y le decía, ¿tú qué haces aquí? Tú lo que tienes que... ¿Sabes? Siempre estaba en su lucha, y en mi casa la verdad que desde pequeño nos inculcaron la lucha. Mi padre fue el primer alcalde democrático de Tenerife, y entonces siempre nos vivimos la época de la efervescencia de cuando falleció Franco, la primera democracia y todo eso, y él lo vivía y se fue a Madrid, y era muy novelero, y tenía la capacidad de, incluso cuando había problemas, cuando estaba a lo mejor con lo del matrimonio igualitario, como para convencer cosas, tenía la capacidad de que cuando acababa, entonces decía, ahora nos ponemos un vinito, un aperitivo, y entonces eran las risas. O sea, tenía la capacidad, que por ejemplo yo no la tengo, que cuando estoy a lo mejor con mucho agobio de trabajo, él llega a un punto que desconecta y es ¿sabes? Y tenía mucha capacidad de felicidad y de reírnos y de... sí. Y si tuviese que decirnos cuál es ese mayor aprendizaje que le ha dejado, ¿cuál pudiera decir que es? El amor y el vivir, luchando por la igualdad y por todo tipo de... luchando contra la no discriminación, luchando para que se acabe la masacre en Palestina, que él hubiera estado ahí también, y eso, el vivir con amor a ti y a tus compañeros, sea quien sea. Y si tuviese que elegir una sola frase para decírsela a los jóvenes que todavía continúan con esta lucha, ¿cuál sería? Pues mira, ahora que estamos en el orgullo, hay que luchar por la sociedad del arco iris. Una sociedad diversa, plural, y donde quepamos todas, todos y todes desde la diferencia de cada cual. Muchísimas gracias por su compañía, Conchi. Vale, gracias.